Hola chicas, bienvenidas a este canal, bienvenidas a un nuevo video. Este día les tengo preparado un peinado con trenza muy bonito. Así que para eso yo tengo acá un caminito a un lado. Este caminito ni tan al centro ni tan de lado. Aquí la intención, chicas, es sacar una sección de cabello en el centro. Así que para eso vamos a sacar, chicas, una sección de cabello en esta parte en dirección de la orejita. Y esta sección, chicas, viene quedando de esta forma. Ahora vamos a sacar otra sección del otro lado prácticamente igual y luego le damos forma a la parte del centro, que es en la que nos vamos a enfocar. Como se pueden dar cuenta, tenemos dos partes, una más grande que la otra, porque recuerden que tenemos ese partido de lado, entonces una parte ha quedado más grande. En esta parte más grande, chicas, es donde vamos a trabajar. Entonces aquí voy a sacar una sección de cabello bien delgadita y de esta forma consigo que esta sección quede exactamente en el centro. Vamos a ajustar el resto del cabello con colitas para trabajar tranquilamente en esta sección. Esta sección yo la voy a dividir en 5 partes, pero voy a comenzar dividiéndola en 2. En la parte más chica voy a sacar 2 secciones y en la parte más larga de la parte de atrás voy a sacar 3. Yo lo hago de esta forma, ustedes pueden utilizar el método que a ustedes les funcione mejor. Entonces, chicas, vamos a colocar ya las colitas. En este peinado, chicas, yo voy a combinar el color amarillo con el color celeste, porque recuerden que ando una camisita que tiene color celeste. Entonces lo voy a hacer de esta forma: una colita celeste, una colita amarilla y así sucesivamente. Ustedes pueden colocar el color que a ustedes más les guste. También en color negro queda muy bonito, queda como más serio. A mí me gusta decorarlos de esta forma porque, como se pueden dar cuenta en los videos, cuando utilizamos colitas en color negro no se ven demasiado. Entonces estos colores ustedes pueden ver cómo es que va la cosa. Este peinado, chicas, si tú tienes cabello cortito, mediano, largo, lo puedes hacer, y también en niñas queda muy hermoso. Entonces, chicas, terminamos ya nuestro primer procedimiento y esto quedó justo en el centro. Ahora lo que vamos a hacer de este lado, chicas, vamos a sacar una sección en V, una sección bastante larguita, delgadita, pero que vaya en forma de V. Eso es lo que nos interesa con esta sección. Ahora, chicas, aquí lo que vamos a hacer es la trenza holandesa. Para eso voy a comenzar sacando un mechoncito bastante delgadito y ahora voy a dividir ya esta sección en 2. Este método es bastante fácil, chicas. A mí me gusta dividirlo en 2 porque de esta forma ya tengo preparados los mechoncitos. Solo voy agregando del lado izquierdo y del lado derecho. Yo siento que es más rápido así. Como se pueden dar cuenta, chicas, los mechoncitos están bastante chiquititos que apenas se ven. Pero esto, chicas, esto a mí me encanta porque le da una definición bien bonita a nuestra trenza, más que todo al inicio de la trenza. Así que si tú quieres que tu trenza te quede bien marcadita de inicio a fin obviamente queda marcada, pero el inicio, chicas, es muy importante que agarren los mechones bien chiquitos. Yo sé que cuesta, entiendo que cuesta muchísimo manipular esos mechoncitos chiquitos, y de igual forma los mechones que yo voy tomando del lado izquierdo, del lado derecho, vienen bastante finito, casi son mechoncitos, unas 3 hebritas y listo, chicas. Así de chiquititos van a ser estos mechoncitos, y conforme vamos avanzando vamos agarrando mechones más largos. Solo es cuestión que no te equivoques, que una vez agarras de un lado, luego agarramos del otro lado y así sucesivamente. También, chicas, no cambiar la dirección de esa trencita, que esos ojitos vayan pegados a esa trenza también, para que la trencita no te agarre otro rumbo. Trata que la trencita quede exactamente en el centro. Eso siento yo que es lo que más cuesta de esta trenza, llevarla exactamente al centro, más cuando es este tipo de trenza que son bien finitas.
Entonces, chicas, esto más o menos nos está quedando así, y ahora lo que vamos a hacer es sacar otra sección exactamente igual y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento.